Contentos que nuestra hermana Rosaura vino con bien del Salvador y nos sentimos contentos de tenerla acá de nuevo con nosotros, ¿verdad? Como familia Celebración le damos la bienvenida a nuestra hermana. Gloria al Señor. Bien, hermano, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo número 12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo número 12. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer el versículo 17 al 19. Vamos a terminar la segunda parte del mensaje que estuvimos predicando la semana pasada. Algunos no estuvieron en el templo, estábamos ocupados. Tuvimos un jueves especial, tuvimos la presentación de bebé acá, entonces hoy estamos la mayoría aquí en el templo. Y dice así el Señor en su palabra, versículo 17, capítulo 12 del 17 al 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente, dice, a recibirle, porque había oído que él había hecho, dice, esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo, dice, se va tras él. Es irresistible nuestro Señor, amén. Sí, amén. Cuando una vida es tocada por Él, es irresistible. No puede resistir el irse tras Él. Ese es nuestro Dios, amén. Amén. Padre, bendice tu palabra, Señor, y háblanos a nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea revelada, mi Dios, conforme a la necesidad, conforme a la urgencia más apremiante de cada uno de los que estamos acá, mi Dios. Espíritu Santo, encárgate, Señor, de revelar, de darle el rema a cada uno de tus hijos que están acá, que reciba la palabra adecuada, que reciba la palabra que hace falta, esa luz, esa guía, esa exhortación, ese ánimo, ese consuelo, esa fortaleza, esa dirección, Señor. Tú eres y ese es tu ministerio. Ayúdanos, te lo pedimos. Tuya la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, la semana pasada, pero rápidamente, una retroalimentación. La semana pasada estábamos hablando acerca de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, recuerdan, habíamos hablado de eso. Habíamos hablado que a partir del capítulo 12, del 12:12 de Juan, prácticamente es la última semana de la vida de Jesús, es la última semana. De aquí en adelante, el apóstol Juan está hablando acerca de esa última semana, la semana de la pasión de Jesucristo. Y toda la semana de la pasión arranca precisamente con la entrada triunfal, ¿a dónde? A Jerusalén. La semana pasada hablábamos y el tema o el título del mensaje era Consejos de un burrito, porque hablábamos acerca del burrito que cargó a Jesucristo, con el cual entró a Jerusalén. Y la semana pasada hablábamos que el primer consejo que el burrito daba es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Recuerda, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hablábamos que este burrito no salió de la manga de la camisa. Este burrito había sido profetizado 500 años antes que Jesucristo naciera. Imagínense, 500 años antes que Cristo viniera al mundo, el profeta
el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, el profeta Zacarías había anunciado, había profetizado, él había predicho que Jesucristo iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino, montado en un burrito. Entonces, igual que el burrito, nosotros, hermanos, tenemos un plan. Eso habíamos hablado. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No hemos nacido por accidente, no hemos nacido por casualidad, no nacimos por caso fortuito, no nacimos, como decía Herbert, el día sábado, si no me equivoco, o como oía de un pastor, no nacimos por una calentura de nuestros padres, por un descuido. Dios tiene un propósito, tiene un plan para cada uno de nosotros. No llegamos hasta este país por casualidad. Dios tiene un plan para nosotros en este país. Y así como la aparición de este burrito fue profetizada dentro del plan de Dios, así también nuestras vidas están dentro del plan de Dios. Habíamos hablado, el segundo consejo es que si queremos ver el plan de Dios, necesitamos llevar vidas, ¿quién recuerda? Vidas consagradas, ¿sí? Y habíamos hablado y vaya por favor al libro de Marcos, en el capítulo número 11, porque Marcos agrega un poco más de detalles a la historia. Marcos capítulo número 11. En el versículo número 2 habíamos hablado que si usted quiere estar dentro del plan de Dios, hermano, es necesario, diga conmigo, imperativo. Hermano, es imperativo, es casi mandatorio. Es necesario consagrar nuestras vidas. Consagrar nuestras vidas. Y dice el versículo número 2, estoy rápidamente haciendo una retroalimentación para luego dejarnos ir con el resto. Y dice el versículo 2, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Es la misma historia, pero narrada por Marcos. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre dice, montado. ¿Cómo era el pollino? ¿Cómo era el burrito? Nunca lo habían montado, ¿sí? El burrito, digámoslo en lenguaje figurado, estaba virgen. Jamás había llevado sobre sus lomos a nadie. El primero que iba a montarse sobre el burrito, ¿quién era? Jesucristo. Entonces, si queremos estar dentro del plan de Dios, ¿qué necesitamos, iglesia? Una vida consagrada. Y hablábamos la semana pasada que usted y yo no debemos permitir que nadie se nos monte. Y que por montarse nos le quite lugar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Debemos de estar dedicados, consagrados. ¿Qué ha hecho este día jueves? Ha consagrado su tiempo para el Señor. En la mañana muchas de ustedes, en la mañana del día sábado, ¿qué van a hacer? Van a consagrar, van a poner aparte su tiempo para venir ¿a qué? A dedicárselo al Señor. Muchas no solo van a venir en la mañana, luego que se vayan al mediodía a sus quehaceres, pero en la noche, como están consagradas, como están dedicadas, van a regresar en la noche a nuestro servicio de celebración. Entonces, si queremos estar dentro del plan del Señor y cumplirlo, ¿debemos de qué? Debemos de llevar vidas consagradas. Así como este burrito, desde su nacimiento, Dios lo había guardado, lo había cuidado, sus dueños, sin saber dentro de los planes del Señor, habían guardado ese burrito, ¿para qué? Para que nadie lo montara hasta que nuestro Señor lo montara. ¿Estamos bien? Número 2. Número 3. Oiga bien, número 3. Y aquí vamos ya en el nuevo mensaje, en lo de ahora. Número 3. Si queremos llevar vidas, si queremos estar dentro del plan de Dios, oiga bien, debemos dejar que el Señor nos libere de nuestras ataduras. ¿Sí, amén? Debemos de permitirle al Señor que suelte nuestras ataduras. Vea por favor el versículo número 2. ¿Y qué dice la última parte? Dice, hallaréis un pollino, ¿de qué manera?
atado. Atado. ¿Sí, amén? En el cual dice ningún hombre amontado. Y luego ¿qué dice? Desatado. Y dice y traerlo. ¿Sí, amén? Hermanos, si queremos cumplir el propósito de Dios, debemos permitirle al Señor que suelte las ataduras. Yo quiero preguntarle algo esta tarde, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos una idea de los planes que Dios tiene para nosotros? Dios tiene planes para nosotros. Dice que tiene cosas buenas preparadas para nosotros. Dice que piensa darnos el fin que nosotros esperamos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay cosas que nos tienen atados todavía. Hermano, Dios quiere levantarlo, Dios quiere hacerlo un embajador. Dios quiere ser un digno representante de Cristo. Dios quiere que usted y yo supuremos, pero no es supurar, cuando expelamos o tengamos olor a Cristo. Olor agradable para las personas que nos conocen. Que cuando las personas platiquen con nosotros puedan sentir que nosotros somos diferentes, tenemos algo distinto al resto de la gente. Es que usted no puede esperar, hermano, que Dios tiene un plan grande y maravilloso por usted, pensando que usted va a ser un gran evangelista, que va a ir a las naciones y va a llenar estadios que van a venir a los pies del Señor, que puede ser cierto y puede ser así, si es así, amén. Usted no puede pensar que para tener un plan de Dios, usted va a ser un predicador que va a llenar estadios. Hermano, el plan de Dios es que la gente a través de nosotros le provoquemos sed por Cristo. Que la gente siente en nosotros el aroma a Jesús, así como sentimos el olor de nuestras lociones cuando alguien llega. Un día venía llegando mi hermana Karen a la iglesia y entonces sentí el olor de la loción. Inmediatamente le digo, Perry Ellis, le digo, 360. Pastor, me dijo, ya le voy a decir a la hermana, me dijo. Pues, yo usaba la Perry Ellis 360 para hombre y conocí la de mujer. Y digo, Perry Ellis, 360 grados. Entonces que cuando la gente nos hablemos, que cuando la gente vea nuestras actitudes, cuando la gente vea nuestro comportamiento, puedan sentir, este huele diferente, este no huele a mundo, este no huele a mundanalidad, este no huele a pecado, este no huele a trance, este no huele a deshonestidad, este no huele a impuntualidad, este no huele a irresponsabilidad, este no huele a mentira, este no huele a truanería, este no huele a cosas ilícitas, este huele a algo diferente. Amén. ¿Estamos acá? Olemos a Cristo. Olemos a Cristo. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que tenemos ataduras. ¿Cómo estaba el pollino? ¿Cómo estaba el burrito? Estaba atado. ¿Le servía atado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era necesario que los dos apóstoles, que los dos discípulos que llegaron a ese pueblo hicieran? ¿Qué era necesario? Que lo desataran. Y Dios tiene un plan para usted. Dios tiene algo para usted. Pero ¿qué ocurre? Estamos atados. Atados, hermanos, atados a tantas cosas. Posiblemente atados a malos pensamientos, atados a malas prácticas. Estamos atados a cosas que no debemos hacer. Óigame, estamos atados quizá a conceptos, estamos atados a cosas que nos enseñaron que eran así y que no le damos la oportunidad al Señor de abrirnos y considerar si es diferente. Estamos atados.
¿Y entonces qué era necesario? Pero óigame, el Señor necesita su consentimiento para desatarlo. Vea de nuevo la palabra de Dios y vea por favor el versículo número 3. Vea por favor el versículo número 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? ¿Qué dice? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. O sea, óigame, no se iban a llevar al burrito sin el consentimiento ¿de quién? De los dueños del burrito. Y si les preguntan, ¿por qué están haciendo eso? Porque los dos discípulos llegaron, vieron el burrito y comenzaron a desatarlo. Entonces el Señor, previendo que si los dueños le preguntaban que por qué estaban desatándolo, Jesucristo le dice a los dos apóstoles, ok, y si alguien les pregunta que qué están haciendo, díganle, ¿qué quiere que les diga? El Señor dice, lo necesita. Y si usted ve el versículo 5, hermano, cuando ellos llegan y empiezan a desatarlo, dice en el 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, dice, y lo desataron. Ve en el 5, y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, dice, ¿y qué dice el final? ¿Qué dice el final? ¿Quiénes los dejaron? Los dueños del burrito dejaron que los dos apóstoles lo desataran. Dios no puede desatarlo de las cosas que lo atan, de las cosas que lo esclavizan, de las cosas que lo detienen, de las cosas que no lo dejan avanzar, de las cosas que lo tienen atado en el mismo punto, posiblemente desde que se convirtió. Y yo me preocupo, hermano, cuando oigo personas que tienen años de convertidos. Me preocupo, me asusto. Cuando alguien dice, tengo 15 años. No, dice, yo era de tal iglesia en El Salvador. No, dice, yo era de tal iglesia. Yo era de la Frater en Guatemala, dicen. Yo era de Lin, del Salvador, dicen. No, dice, yo era de Ebenezer, de Honduras, dice, le estoy hablando de ministerios grandes de nuestros países en Centroamérica. No, dice, yo era del Taber en El Salvador, dice, óigame, y platico con las personas y me doy cuenta que tienen años de ser creyentes, pero todavía estamos en lo básico. Y entonces yo me pregunto y digo, parecería que pasaron por el Evangelio, pero el Evangelio no pasó por ellos. Parecería. Porque seguimos haciendo cosas de niños. Seguimos haciendo cosas de bebés espirituales. Todavía estamos en el ABC. No hemos pasado de la primera o segunda lección. Y seguimos, ¿qué seguimos? Atados. Pero Él no lo va a desatar si usted no le permite. ¿Qué están haciendo con el burro? El Señor lo necesita. Ok. Desátenlo. Dice, lo dejaron. Si usted no quiere ser liberado, hermano, el Señor no lo va a liberar. Porque muchos parecemos el perrito. Mi hija tenía un perrito, un French con maltés chiquitito, hiperactivo como usted no tiene idea. Hiperactivo como no tiene idea. Y ese perrito, hermano, no podíamos abrir la puerta. Porque era abriendo la puerta, hermano. Y el perrito salía corriendo a meterse a la casa del vecino a comérsele la comida al perrito del vecino. Y muchos no podemos medio ver abierta la puerta, hermano, porque salimos, pero hechos un cohete, disparados a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Y si usted no le permite ser liberado, no va a hacer nada. Él no puede hacerlo. Leía una anécdota, oiga, pero preciosa.
leía una anécdota de uno de los padres de la iglesia, de la iglesia primitiva, casi 300 años después de Jesús. Y este era un monje que vivía en un convento. Entonces, bajo su manto de religiosidad, bajo su manto de apariencia, escondía una adicción hacia las cosas ilícitas, específicamente con las mujeres. Y hermanos, él luchaba por esa compulsión, él luchaba por ganarle a ese deseo. Y claro, imagínense él con ese deseo y en un convento de monjas. Y entonces por la noche él pasaba orando, clamando, suplicando: Señor, haz algo con esto. Señor, quítame este deseo, quítame esta lujuria, quítame, Señor, esta adicción, quítame, Señor, esta concupiscencia, esta lascivia, porque no puedo ver una escoba, porque ya digo que es mujer. Y esa hermana, no hombre, es el pedestal de la cámara. Y entonces en el día oraba para que el Señor le quitara la compulsión, y en la noche en el convento dejaba la puerta medio abierta. Entonces en la noche llegaba una de las monjas y tocaba. Y decía, era la clave: yo soy aquella, decía. Entonces él de adentro de su habitación decía: yo soy aquel. Y entraba la monja, cerraban la puerta y pasaba lo que tenía que pasar. Pero cuando amanecía, él amanecía con un gran remordimiento. Él amanecía con gran sentimiento de culpa. Porque como el perro vuelve al vómito cuando se ha lavado, ¿sí, amén? El perro se come el vómito, o la tunca vuelve a revolcarse en el lodo cuando la han bañado, ¿sí? Así son algunos, pero no aquí, de otras iglesias. Y un día este hombre conoció a nuestro Señor Jesucristo. Un día este hombre conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Un día ese hombre le abrió su corazón al Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, iglesia, ¿lo cree? Y entonces, ¿por qué no se libera completamente? ¿Y qué pasó? Ese hombre fue impactado por el Señor. Y entonces esa noche no dejó la puerta medio abierta, la dejó cerrada. Y llegó aquella que le cuento, ¿verdad? Y tocaba. Yo soy aquella, le decía. Y nada. Yo soy aquella. Y nada. Y a la tercera: yo soy aquella. Entonces él llegó, abrió la puerta, medio se asomó y le dijo: sí, le dijo, pero yo ya no soy aquel. Amén. Yo ya no soy aquel. Había sido liberado. Y si queremos, hermanos, entrar en el plan de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué debemos de hacer? Permitir que el Señor nos desate. Suéltese, hermano. Suéltese. Si no hemos recibido espíritu de cobardía, ¿cuál es el miedo? Tenemos espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. ¿Cuál es el miedo? Dejemos que Él nos libere, que Él rompa las amarras de la mente. ¿Y por qué no, hermano? ¿Por qué no? Si mire, si alguien se jacta de venir de una iglesia a una iglesia conservadora,
donde ni siquiera se cantaba parado. Ese puede ser su servidor, hermano. Si alguno de ustedes cree tener la mínima idea que iba a una iglesia conservadora, hermano, platiquemos un día aparte. Hermano, parado con las manos atrás, firme. Y parado porque el que estaba cantando, que era música especial que habían llevado de invitado, nos decía que nos paráramos. Parado, hermano, con las manos atrás, viendo firme. Cero emoción, cero emocionalismo. Totalmente cuadrado, hermano. Pero ¿qué pasó? El Señor rompió ataduras. ¿Cómo no voy a alabar y a gozarme con un Cristo que vive? Un Cristo que reina, un Cristo que libera, un Cristo que salva, un Cristo que hace milagros, un Cristo, gloria al Señor, un Cristo, hermano, que hace las cosas nuevas. Un Cristo, hermano, que nos permite estar en este país. Un Cristo que tiene con salud a mis hijos. Un Cristo que me da la oportunidad de poder servirles a todos ustedes. Un Cristo, hermano, que me enseñó, me dio la oportunidad de aprender un nuevo oficio. Un Cristo, hermano, que me ha permitido ganar quizás en una semana lo que allá en mi país se ganaba en un mes. Y mucho más. Un Cristo que me liberó, un Cristo que me sacó, hermano, del lodo cenagoso. Un Cristo, como decía la última canción que cantamos, supe que me amabas, aunque me fui, pero nos esperó y nos permitió regresar y no nos reprochó nada. Nos esperaba con los brazos abiertos y nos dio un beso y nos puso sandalias, nos puso anillo, nos puso manto y nos dio la oportunidad de seguir sirviéndole. ¿Cómo no he de alabarle con las manos y los pies, con el corazón, con mis labios? ¿Qué le dice el Señor esta noche? Deja que te desaten, porque yo quiero usarte, porque yo tengo planes contigo. ¿Sí, amén? Y entonces el Señor esta noche, el consejo que nos da es de qué? Es de que le permitamos que nos suelte, que nos desate. Siga avanzando. Y es que si queremos estar dentro del plan de Dios, óigame, debemos de ser sumisos, hermano. Humildes. Sumisos, humildes. Debemos de dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque dice en el versículo número 6, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él, dice, sus mantos. ¿Qué echaron sobre el burrito? Sus mantos. ¿Para qué le pusieron los mantos encima del lomo al burrito? Ayúdeme. Para que Jesús se sentara, para que nuestro Señor fuera cómodo. ¿Sí, amén? Para que nuestro Señor fuera cómodo arriba del burrito. Pero fíjese que yo no veo en ninguna parte al burrito renegando. Ay, no, ese uniforme no me gusta. Ese color no me gusta de uniforme. Es que mire, pastor, yo le sirvo pero sin saco. Ve al burrito usted diciéndole, momento. Con gusto llevo al Señor, pero de mantos, nada. Así, pelo en lomo. ¿Ve al burro haciendo eso? ¿Usted no ve al burrito renegando? ¿Usted no ve al burrito quejándose? ¿Usted no ve al burrito renegando? ¿Usted no ve al burrito cuestionando? ¿Que por qué en lugar de mantos? ¿Que por qué mejor no una montura?
que por qué no en lugar de mantos rayados, como que son sábanas chapinas. ¿Recuerdan las sábanas chapinas? ¿Cómo son las sábanas chapinas? ¿Cómo son? ¿De colores? No, él las quería rayas blancas y azules, como la bandera de Israel. ¿Cómo ve al burrito? Manso, dócil, sumiso. Y si usted quiere entrar en el plan de Dios, hermano, ¿qué necesitamos hacer? Ser sumisos, sumisos. Porque esa es la manera de Dios, no es a la manera suya, hermano. Y donde usted vaya, no va a ser a la manera nuestra. Una vez yo me fui a trabajar con un pants y con tenis y una camiseta. Y entonces mi jefe me dijo, bueno, y vos, me dijo, vas a correr, vas a hacer ejercicio, vas a hacer fines, me dijo, o venís a trabajar. Porque mi pantalón es blanco, camisa blanca. ¿Sí, amén? Tengo que andar de blanco. ¿Me gusta? No. Yo preferiría negro para verme más delgado. Pero es blanco. ¿Qué voy a hacer? Es blanco. ¿Y entonces qué hace el burrito? Sumiso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos. Sumisos. Como el Señor dice. No como nosotros decimos. Amén. Y luego el siguiente, oiga, el siguiente consejo, no solo debemos de ser sumisos, y oiga, este es bien interesante. El siguiente consejo que el burrito le da es, oiga bien, no se fije en el burrito, fíjese en el que monta el burrito. No se fije en el burrito. Vea conmigo, ese mismo versículo dice, en el 7, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, dice, y se sentó sobre él. ¿Quién se sentó sobre él? Jesús. ¿Sabe cuál es la piedra de tropiezo de muchos? Ponen la mirada en el burrito o en el burro. Y no ponen la mirada en el que está sobre nosotros, al que le servimos. Y si usted, oiga lo que le voy a decir, si usted no se saca esa maldita costumbre, porque es una maldición, es una maldición. Si usted tiene la costumbre de hablar de todos los burros que le servimos al Señor, en lugar de poner la mirada en el que va montado en el burro, hermano, va a vivir amargado y maldecido toda su vida. Quiero recordarle algo, dice el libro de Corintios, que lo más vil de este mundo escogió Dios. Y lo que no es, para avergonzar lo que sí es. A fin de que la gloria sea de ¿quién? De Él. Pero tenemos esa costumbre de hablar de los burros, de los siervos, hablar del que lleva montado al Señor. Y mire, hermano, decía mi pastor que él no creía en la santidad de nadie, hablando de los siervos. Él no creía en la santidad de nadie. Y hasta cierto punto, fíjese que todos tenemos algo, hermano. Todos. Caras vemos, pecados ocultos no sabemos. Todos tenemos una situación con la cual luchamos.
Y en el caso de los burritos que le servimos al Señor, hermano, óigame, las 3 F, no las olvide. Mire, si no son faldas, porque habla de las faldas, y habla de los amoríos, y habla de las faldas, y habla de las mujeres, y habla de los problemas que tal vez los pastores tuvieron por faldas, va a hablar de fortuna. Las 3 Fs, falda, fortuna. Que sí, que el burrito solo hace dinero, que el burrito solo bajándose a la gente. Oiga, ahora yo no estoy tapando a nadie y no estoy excusando a nadie, porque cuando el río suena es porque piedra lleva, amén. Cuando el río suena, piedra lleva, hermano. Pero, ¿quién juzga, hermanos? Dios juzga. Dice la palabra en el libro de Romanos, pero tú quién eres, oh hombre, que juzgas al siervo de tu hermano. ¿Quién eres? El Señor se encarga de las cosas, hermano. El Señor, ¿usted cree que el Señor deja pasar por alto solo porque ocupamos un cargo? ¿Ocupamos un puesto o tenemos un título? ¿O cree que el Señor deja pasar a usted solo porque es oveja, porque no tiene cargo o no las cobra el Señor? Entonces, si no es falta, es fama, es fortuna, dinero. Y es cierto, hay vividores, hay mercaderes del evangelio, hay personas que se dedican solo a trasquilar las ovejas para quitarle la lana y para lucrarse del evangelio, es cierto. Pero, que sea el Señor. Y si no es faldas, si no es fortuna, es fama. Fama. Y cuando estaba chiquito el ministerio, sí, tenía acceso al hombre, podíamos platicar, pero hoy que el ministerio está grande, no se le ve, no se le saluda, no se le puede, etcétera, etcétera. Hermanos, y al que tiene que ver es al que va encima del burro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, hermanos. Jesús. Ahora yo entiendo, claro, cuando este esté más grande, va a ser uno de los grandes retos, que a pesar que el liderazgo está preparado, pero escaparnos de vez en cuando y andar con ustedes. Dejarse atender, dejarse sentir amado. Ayer en un gran problema, porque me llamaron de una mesa donde estaba ya lista la comida, y en la otra no estaba todavía lista. Mi hermana Karen preparando el pollito, preparando los vegetales, preparando aquí, preparando allá, pero mi hermana Rosita se puso las pilas y la gallina asada ya estaba lista. Yo llegué donde ellos, mi hermano Charlie, mi hermana Lupita, tan amorosos todos, hermanos. Yo de veras les agradezco, no merezco tanto amor. Y sin embargo, sé que si Dios no se los pusiera en el corazón, no lo hicieran. Y entonces llego y empiezo a comer, y quiere aguacate, pastor, y quiere tortillita, pastor, y quiere arrocito, pastor, y aquella que les cuento vigiando que no comiera carne. Y ya estaba satisfecho. Pero ¿qué pasaba en la otra mesa? Estaba el otro plato. Y llegué al otro lado, traté de llevarme a alguno que me ayudara, pero llegué al otro lado y verdad, y también a comer. Y menos mal que solo eran 2 mesas, me vine con 4 mesas, con 5 mesas. Y sin embargo yo entiendo la accesibilidad, porque el pastor debe de oler a oveja. A oveja tiene que oler el pastor. Pero en términos generales, ponga la mirada, ¿dónde? En el que va montado en el burrito y no en los burritos. Porque la gloria es para ¿quién? La gloria es para Él. ¿Qué somos? Somos, ¿qué? Obreros. Como dice la palabra. Dice que somos obreros. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No tenemos ningún mérito. Para eso nos llamó el Señor, para hacer lo que hacemos. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, dice el versículo número 5 y el 7. Y trajeron, dice, el pollino
a Jesús y echaron sobre él, dice, sus mantos, y entonces se sentó, dice, sobre él. Volvamos a Juan y terminemos esta noche. Terminemos esta noche. Y vaya por favor al 16 del capítulo 12 de Juan. ¿Sí lo tiene? Y dice el versículo 16, y aquí me preocupa mucho, hermano, porque yo no quiero, óigame, yo no quiero que usted tome esto como una palabra intelectual, conocimiento que le estamos transmitiendo. Es mi oración y mi deseo que usted reciba revelación más que conocimiento. Porque usted puede llenarse de Biblia y de conocimiento, pero no de revelación que toque el corazón y lo mueve a un cambio. Y dice en el 16, estas cosas no las entendieron, dice, sus discípulos al principio. ¿Sí, amén? Y luego dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, dice, de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Amén. Usted puede llegar a su casa, hermano, y puede terminar o puede pedirle que Dios termine de aclararle, Dios termine de confirmarle lo que hemos estudiado. Tenemos derecho al principio tal vez no entenderlo, pero óigame, si no lo entiende, no se quede con la duda. Pregúntelo, pregúnteselo al Señor. Iba en mi carro y en la mañana, iba oyendo una predicación, y hermano, como se oye tanta cosa. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra, otros dicen otra, y entonces, como alguien me decía, yo ya no sé a quién entenderle o creerle, si Raimundo y medio mundo dicen de diferentes maneras. Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ni como dice fulano, mengano, sutano. Yo quiero que lo hagas conmigo como tú quieres hacerlo. Quiero una experiencia personal, de primera mano. Si son bienvenidos los consejos, si son bienvenidas las enseñanzas, si es venido todo eso, pero yo quiero tener mi propia experiencia, yo. No lo que me cuentan, no lo que oigo, no lo que veo, mi propia experiencia, yo personal. Y aquí dice, al principio dice, no entendieron sus discípulos, pero luego cuando Jesús fue glorificado, cuando el Señor fue ascendido, ellos se acordaron que todas las cosas que habían ocurrido, ¿qué pasa? Estaban escritas. Y dice el siguiente versículo, el 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. 18, por lo cual también dice, había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho, dice, esta señal. Es lo que le decía al principio. ¿Por qué había llegado la gente a recibirle? Porque habían oído que él había hecho esa señal. ¿De qué? De sacar a Lázaro de entre los muertos. Hermano, ¿cuál es la obra más gloriosa que Dios puede hacer en este mundo? Tenemos 2 minutos. ¿Cuál es la obra más gloriosa que Dios puede hacer? ¿No es acaso sacar de entre los muertos a alguien?
¿Para que viva? Sí, amén. ¿No es resucitarlo de su vana manera de vivir? Cuando estaba muerto en los delitos y pecados, cuando vagaba errante y vagabundo, cuando no tenía propósito ni razón de existir, cuando no tenía, hermano, una vida eterna garantizada, cuando estaba condenado a las llamas eternas del infierno, cuando andaba en tinieblas y aún al mediodía tropezaba, y sacarlo de ese estado a un estado, hermano, donde la luz echa fuera las tinieblas, donde tiene el Espíritu Santo como templo y morada, donde tiene la voz del Señor a través de la palabra, donde tiene el poder para empezar a decirle no a ciertas cosas, a todo lo que se opone al Señor, donde vive para agradar al Padre, donde, hermano, el Espíritu Santo le llama la atención y lo redarguye y le dice: no lo hagas, no vale la pena, no me cambies por eso. Yo valgo más que eso. Mi compañía vale más que eso. La comunión conmigo vale más que eso. No lo hagas. Yo te puedo bendecir más. Yo te puedo dar el hombre de tu vida. Pues no te rebajes a tanto. Solteras. Solteros. Los que mendigan amor. Migajas de atención. Migajas. No, hombre. Y Dios tiene preparado el pan para ustedes. Y se conforman con las migajas que caen de la mesa. Que es este pedacito, este trocito de hombre. Bocado seco. Insípido. O mujeres. Hombres o mujeres. ¿Sí? Nos conformamos con tan pocas cosas. Y el milagro más grande, hermano, es la transformación nuestra. Que cuando vengan a decir yo soy aquella, nosotros podamos decir sí, pero yo ya no soy aquel. O yo soy aquel, pero yo ya no soy aquella. Y cuando las personas oyen, cuando las personas oyen la señal, el milagro que hizo en nosotros, ¿qué ocurre? Las gentes comienzan ¿a qué? A recibir a Cristo. Óigame. Empiezan a recibir lo que decimos, el testimonio de lo que hablamos. Porque lo que hablamos va amparado, va respaldado por lo que hacemos. ¿Me está siguiendo? Y no lo que hablamos dista de lo que hacemos, porque hacemos una cosa y decimos otra. Por eso el Señor dice: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Y cuando el Señor, las personas empiezan a oír ese testimonio, cuando las personas comienzan a oír esa señal de lo que Dios ha hecho en nosotros, empiezan a recibirle. Y como dice el final del versículo 19, comienzan a ir tras nosotros. ¿Qué dice el 19? Comienzan a ir ¿tras quién? Póngase de pie. ¿Acaso no es ese, hermanos? ¿Acaso no es ese nuestro más grande anhelo? Que la gente pueda ir tras Él. Yo estaba reunido con los líderes el día domingo, planificando, hablando acerca de la iglesia. Yo les aclaraba a ellos y les decía: el propósito no es hacer crecer celebración. Oiga, el propósito no es hacer crecer celebración. El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia